Funciones tipo callbacks. La función callback sirve para automatizar la acción de escuchar y responder las peticiones del frontend. Recibe como parámetros ciertos datos y después de su procesamiento envía una respuesta de forma secuencial, la cual puede ser el valor de un dato u otra función que realice la actividad deseada. Crea un archivo nuevo de JavaScript. Después, crea una función de tipo callback llamada servicio, cuyos parámetros son el nombre del usuario y la petición solicitada. Después, crea una variable para la respuesta del servicio y regrésala con el operador return. Utiliza el método de consola para usar la función simulando peticiones de 3 usuarios con nombre distinto. Ejecuta el programa en la terminal del IDE y observa el resultado. Crea una nueva función que servirá como un delegado de actividades llamada agente. Esta función utilizará la anterior simulando la acción de pasar un recado, por lo que sus parámetros nuevos son el nombre de usuario, el recado y la función necesaria para cumplir la petición. Comenta las funciones de consola anteriores y crea 3 variables para simular la acción del agente para las 3 personas, siendo los parámetros de esta función el nombre de cada usuario, su petición y la función utilizada por el agente que es servicio. Ejecuta el programa y observa el resultado igual al anterior. Realizar funciones de tipo callback permite anidar procesos como si fueran bloques y reutilizar el código para la construcción de API más complejas. Por este comportamiento, se les conoce como funciones síncronas. Operaciones asíncronas. Una función asíncrona permite ejecutar una operación donde la finalización se notifica de manera diferida en lugar de forma secuencial como las síncronas. Su uso es muy común para pedir datos a una API, pues permite ejecutar procesos como si fueran eventos. Crea un archivo nuevo de JavaScript. Después, crea una función que reciba como parámetro una función de tipo async callback, la cual se ejecutará enseguida. Ejecuta la función pasando como parámetro la función de imprimir en la consola un mensaje. Ejecuta el programa en la terminal del IDE y observa el resultado. Sustituye la ejecución de la función asíncrona con un método que permite introducir un retardo en su ejecución. Usa un valor aleatorio y suma el valor 1000 para convertirlo en segundos. Agrega un nuevo mensaje en consola indicando que será el primero en aparecer. Ejecuta el programa y observa el resultado con retardo de la función. Crear operaciones asíncronas permite ejecutar procesos en paralelo, de tal forma que las API puedan atender muchas peticiones a la vez y multiplicar el trabajo. Entrada y salida de archivos. Al igual que las funciones de solicitud, la entrada y salida de archivos para la escritura de información se realizan de forma asíncrona. Esto permite que la operación se realice de forma más rápida, aprovechando el poder de cómputo de las computadoras actuales. Para poder escribir en archivos, importa los datos de las librerías para acceder a sistemas de archivos y manipularlos. Usa la función writeFile para crear un archivo de texto llamado mensaje, escribir una frase y enviar un mensaje en la consola para avisar que la actividad se está procesando. Usa la función readFile para leer los datos e imprimirlos en la consola mediante una función. Repite la instrucción, pero esta vez agrega el parámetro encoding para transformar el buffer de datos de texto e imprimirlo en la pantalla. Ejecuta el programa y observa que los mensajes no llevan una secuencia, sino que el mensaje de guardado de la primera instrucción se imprime al final. Esto se debe a la asincronicidad de cada método. Mediante esta librería y este tipo de métodos, podrás permitir el ingreso de archivos para la lectura o escritura de información. Función Promise. Un método de tipo promesa
es una petición en la que se tiene el control de la realización del proceso, ya que se define por 3 estados. Pendiente, pending, cuando se pide el servicio y está en camino de realizarse. Cumplido, resolved, cuando ha finalizado la función a realizar. Cancelado, reject, cuando algo sale mal o no está disponible para su realización. Crea un archivo de JavaScript. Después, crea la función promesa con una función del tipo callback como parámetro que será la función ejecutora. Tiene como argumentos los métodos que controlan los estados cumplido o rechazado. Agrega una acción al estado cumplido. Para ello, usa una función de tiempo para esperar 3 segundos y enviar un mensaje como verificación del estado resolved. Agrega un mensaje en la consola para observar el resultado del cambio del estado y vuelve a usar el método de tiempo para apreciar mejor la ejecución. Usa el mismo código, pero esta vez cambia la función invocada por la de rechazar para apreciar el comportamiento. Usa el método then para agregar un callback que permita escuchar cuando la promesa pasa al estado cumplido y mandar el mensaje de éxito. Esta es la forma correcta de gestionar el trabajo realizado por la promesa. Usa el método catch para agregar un callback que permita escuchar cuando la promesa activa la función rechazar en caso de un error y manda el mensaje de falla. Esta es la forma correcta de gestionar los errores que pueden suceder en la promesa. Este tipo de funciones permite una gestión de actividades muy particular en la lógica de servicios, ya que permite el control total de cada acción que pueda realizar el usuario, por ejemplo, en las aplicaciones de petición por un transporte a domicilio. Función async-await. La función async-await es un método que permite trabajar con múltiples funciones de tipo promesa y organizar las acciones de los servicios anidando sus procesos, de manera que el resultado de una promesa es la entrada de la siguiente. Para realizar una función async-await, crea un archivo JavaScript. Crea una función promesa que recibe un número como parámetro y por medio de un retraso de tiempo de 1 segundo, regresa el triple del número. Añade la función async-await para forzar que la función promise termine el cálculo del triple del número solicitado antes de mostrar el resultado. Aplica la función con un número. Ejecuta el programa y observa el retraso de 1 segundo antes de que aparezca el resultado. Al usar la función async-await, podrás usar múltiples promesas para realizar servicios, por ejemplo, el procesamiento de una cuenta para múltiples servicios. Implementación de métodos CRUD. Los métodos CRUD son funciones que permiten crear, leer, modificar y eliminar información de una base de datos. Para acceder a estas funciones por medio de las aplicaciones, debes crear una API para cada una de ellas y sean tratadas como servicios. Crea una carpeta llamada routes y dentro un archivo de JavaScript con la ruta de la API que contiene los datos en formato JSON de las películas. Importa las librerías y el archivo de datos. Crea una función llamada Películas API que recibe como parámetro la aplicación del servidor para poder acceder a ella. Agrega un nuevo objeto de tipo router para invocar sus propiedades y métodos. Crea el método get de la API por medio de una función asíncrona con los parámetros request, resolve y next para las peticiones, las respuestas y continuidad respectivamente. Añade dentro de la función el objeto que guarda el listado de datos por medio de una función de tipo promesa y usa el parámetro resolve para enviar dicho objeto. Exporta la función para que pueda ser utilizado y accesado. Para utilizar los métodos de la API del servicio, abre el archivo principal index.js. Crea la carpeta para el archivo de datos con ayuda de una aplicación de creación de datos de prueba y usa una variable exports para exportarlo. Importa el archivo de rutas de las API dentro de una variable y comenta la línea de la ruta creada de ejemplo como Hola Mundo. Invoca la ruta usando la variable creada y el servidor de Express. Ejecuta el servidor con el comando npm run dev.
Introduce la dirección en el navegador y observa que el contenido, que simula una base de datos no relacional, se muestra en la página. Esto quiere decir que el API del servicio web funciona correctamente. Con los métodos CRUD se pueden crear API para diferentes propósitos que permitan a las aplicaciones interactuar con el backend y, por consiguiente, con la base de datos.